Empezamos con el tema que sigue, tema 2. ¿Alguna duda del tema 1? ¿Seguro? Bueno, esperemos. Esperemos que sea así y no haya dudas. Esto es lo que teníamos previsto de cronograma. Hoy teníamos que empezar el tema 2. Vamos bien, en realidad vamos adelantado. Teníamos que empezarlo en la próxima hora. Estaba previsto 1 hora más de tema 1. Así que venimos con tiempo. Pueden preguntar tranquilos porque hay tiempo de sobra. ¿Qué vamos a hacer en este tema? Vamos a ver el diseño de un sistema embebido completo, algo extremadamente simple, ¿sí? Vamos a ver que por muy simple que sea, en realidad tiene toda una complejidad importante, sobre todo cuando es un tema que no conocemos. Vamos a ir cubriendo por partes, o sea, yo lo que voy a dar ahora es un pantallazo general de todo el diseño y a todo eso lo vamos a ir viendo en detalle en el resto de la asignatura, ¿sí? Entonces yo voy a presentar lo que deberíamos de saber al final y entender al final de la asignatura. Al final de la asignatura ustedes van a tener que replicar esto en un proyecto propio, más o menos con el mismo nivel de profundidad que yo lo voy a presentar. Hay una diferencia muy grande entre el nivel de detalle con el que nosotros lo vamos a presentar al proyecto y construirlo realmente, ¿sí? Nosotros vamos a hacer lo que se podría decir un anteproyecto o un diseño razonablemente detallado, ¿sí? Para construir eso habría que hacer un diseño con un poco más de detalle y sacarlo andando, lo cual multiplicaría la cantidad de horas más o menos por 10 de lo que les van a insumir, ¿sí? ¿Pero serían solamente hacer un diseño? Vamos a hacer el diseño con un nivel de detalle intermedio, o sea, vamos a pensar qué sensores vamos a poner, cómo se van a conectar. No hay que comprar nada porque no lo van a construir. Si ustedes quisieran construir esto, el tiempo que les va a demandar el diseño, que van a ser unas cuantas horas, multiplíquenlo por 10, más o menos para sacarlo andando, ¿sí? Estamos hablando de que no les alcanza el semestre. Sacar andando algo, la parte práctica, renegar con los detalles es bastante complejo, sobre todo si ustedes hacen el software y la electrónica al mismo tiempo y no saben si el problema lo tienen en el software o en la electrónica, pues ninguna de las dos cosas es confiable, ¿sí? Por esa razón, en los laboratorios ustedes van a hacer electrónica confiable, que llevamos nosotros. Solo van a renegar con el software y ya así todo van a tener unos cuantos problemas, ¿sí? Entonces, sacar andando un proyecto de cero lleva tiempo, más tiempo del que le podemos asignar en la asignatura. Si a alguno le interesa, lo toma como trabajo de graduación a esa parte. Bien, la idea es que van a trabajar en grupos y a cada grupo le vamos a asignar un docente tutor. El docente tutor lo que va a hacer es delimitar el problema para que no sea ni demasiado poco ni demasiado mucho. Suelen tender a problemas demasiado complejos o que llevarían demasiado tiempo o que requieren conocimientos que no van a adquirir en el curso, ¿sí? Y también les va a ir diciendo por dónde buscar o qué leer o qué pensar, ¿sí? Los problemas los tienen que resolver ustedes, el tutor los va a orientar. Al terminar el curso van a tener que hacer una presentación oral primero y escrita después, ¿sí? La presentación escrita es cortita, son 6 o 7 páginas, no es una cosa muy larga. Tienen que definir los grupos en los próximos 5 días. Tienen que definir el tema, porque el tema que vamos a desarrollar lo proponen ustedes. Y al final vamos a hacer la presentación. Las duraciones de las presentaciones van a ser más o menos 40 minutos, de los cuales 20 minutos van a ser de exposición de ustedes y otros 20 minutos para preguntas. Y después de eso van a tener que entregar un informe escrito donde se espera que vuelquen cualquier corrección o cualquier sugerencia que se haya hecho durante la presentación. Se va a evaluar
el contenido del proyecto en sí, la presentación desde un punto de vista grupal y desde un punto de vista individual y el informe como tal. ¿Sí? Bien, esto ya lo dijimos. Todo eso ya lo dijimos. Las transparencias, ¿sí? Vamos en este trabajo, vamos a adoptar algunas cosas que sucederían si ustedes tuvieran que hacer una presentación o si ustedes estuvieran trabajando dentro de una empresa. Si ustedes estuvieran trabajando dentro de una empresa de cierto porte, los documentos, las diapositivas y una serie de... o sea, todo lo que se produzca dentro de la empresa tiene que seguir un formato. Ustedes no lo pueden cambiar. ¿Sí? Eso es habitual. Hay un formato normalizado para las diapositivas, hay un formato normalizado para los documentos y ustedes tienen que respetar eso. En la cátedra vamos a hacer lo mismo. Por esa razón, las evaluaciones siguen un formato y por esa razón las presentaciones las van a tener que hacer siguiendo este mismo formato de plantilla. ¿Sí? Nosotros les vamos a dar la plantilla en PowerPoint o en Google Presentation, ¿sí? O el fondo de pantalla si ustedes quieren hacer algo más loco como puede ser Prezi o algo por el estilo. ¿Sí? Pero básicamente el estilo y la estética general tienen que seguir los mismos de la cátedra. Con el informe en PDF va a pasar lo mismo. ¿Sí? Tienen un formato que deben respetar. Deberían de enviar el informe y la presentación por lo menos 2 días antes para que la evaluemos y sepamos qué es lo que esperamos encontrarnos en la presentación. ¿Sí? O sea, no deberían dejar la presentación para el último momento. Y esto tiene el peso de un parcial. Suele ser lo que les mejora la nota final. ¿Sí? Esto tiene un 30% del peso final de la nota, toda la evaluación del proyecto. Si ustedes quieren funcionar razonablemente bien en un grupo, y no como decía un profesor mío, en banda, deberían de tener roles y una organización. ¿Sí? Hay ciertos roles que se deben cubrir y lo ideal es que traten de que cada uno cubra uno de estos roles. Si pudieran rotar, mejor, pero en general uno tiene tendencia a cubrir mejor un rol que otro y por lo menos con que cada uno haga alguna de las cosas es suficiente. Si alguno de estos roles no se cubre, probablemente el trabajo no salga muy bien. Hay un rol de secretario. El secretario es quien anota las cosas. Lo que no se anota se suele olvidar o se suele recordar de una forma distinta a lo que habíamos dicho y entonces empezamos con los malos entendidos. ¿Sí? Se anotan las decisiones, se anotan las tareas, se anotan los compromisos y eso debería ser un documento compartido por cada reunión. O sea, cada vez que se juntan a decidir algo, deberían de hacer una minuta de lo que decidieron. ¿Sí? Es una muy sana costumbre. Hay una persona que es el líder. El líder tiene por objetivo fijar las metas y ver si esas metas se cumplen. Y si no se cumplen, reorganizar las metas o cambiar las tareas. ¿Sí? Y en general, también descubrir cuál es el rol que mejor le va a cada uno. ¿Sí? ¿Qué tareas es mejor asignarle a qué personas? Porque es la que más les gusta, les sale mejor, ¿sí? Es la más efectiva. Hay un revisor, o debería haber. Debería haber una persona que objeta todo. ¿Y eso por qué? ¿Pero estamos seguros que eso va a andar? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede esto otro? ¿Sí? O sea, hace falta una persona mala onda en el grupo que cuestione las cosas. Sí, pero es que la ingeniería exige que diseñemos y trabajemos con el peor caso, o por lo menos que lo contemplemos. Si ni lo vemos al peor caso, podemos citar cientos de catástrofes originadas en, no, pero eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces, los
Los malos casos tienen que ser analizados y descartados, pero descartados después de analizarlos, no antes de analizarlos, ¿sí? Y es todo una tarea, y hay gente a la que se le paga nada más que para hacer esto, ¿no? Nada más que para criticar y para bombardear proyectos con posibles problemas para hacerlos más robustos, ¿sí? Yo suelo tener ese rol. ¿Sí? Lo ideal sería que todos puedan cubrir todos los roles, pero todos tenemos tendencias a uno o a otro, ¿sí? El problema va a ser si tienen 2 secretarios y ningún líder, o 2 líderes y ningún revisor. En general, tener 2 líderes genera bastantes problemas, ¿sí? Ojo que el líder no es mandón, ¿no? Para ser un buen líder en general, hay que estar al servicio del resto del grupo pensando qué es lo que podemos hacer para que el grupo funcione mejor. Bien, eso es una pequeña sugerencia de cómo organizarse para funcionar razonablemente bien. ¿Qué vamos a evaluar? Para que lo tengan claro. Del contenido que ustedes van a presentar oralmente, es decir, de lo que van a decir parados aquí al frente. Esa evaluación va a ser grupal, va a ser la misma para todo el grupo, porque lo que estamos evaluando es el contenido de la presentación. Vamos a ver si hicieron un análisis de mercado, que lo vamos a plantear ahora, que es muy cortito, simplemente saber qué quieren fabricar y por qué lo quieren fabricar, y qué otras cosas hay parecidas a lo que ustedes tienen, y en qué van a ser igual y en qué van a ser distintos. ¿Sí? Es muy importante saber para qué quieren hacer algo. Eso marca un montón de decisiones que van a tomar después. Entonces, es lo primero que tienen que tener claro. Los objetivos. ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? Está vinculado al anterior, en definitiva. Tener en claro qué es lo que quieren construir o qué es lo que quieren desarrollar. La viabilidad, o sea, si lo que ustedes proponen realmente se puede construir. ¿Sí? No queremos hacer un cohete espacial que vaya a Marte con latitas de gaseosa. Eso no se puede. ¿Sí? Entonces, hay veces que conectan sensores analógicos a entradas digitales. No se puede construir eso, o sea, necesitan entradas analógicas. ¿Sí? Entonces, la coherencia de las soluciones que proponen, si realmente son acertadas o no. Los criterios de diseño. ¿Sí? Hay prácticas de ingeniería, buenas prácticas de ingeniería, que son recomendables seguir en cualquier proyecto. La modularidad es uno de ellos. Si pueden elegir una opción modular, mejor. ¿Sí? Hay casos en los que no hace falta, pero hay casos en los que, aun cuando no hace falta, se puede aplicar. La robustez. Pensar qué pasa si se rompe un sensor, qué pasa si falla. Si falla, que falle de la forma más segura posible, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que ustedes van decidiendo cuando definen cómo va a funcionar. Algunas cosas les vamos a ir mostrando nosotros durante los prácticos, ¿sí? De criterios para hacer las cosas. Y finalmente, la originalidad, ¿sí? Hemos tenido proyectos muy originales y todos los años, por ejemplo, hay una cerradura para abrir la puerta. Preferiría no tener una cerradura para abrir la puerta. Si no se les ocurre nada, háganlo, no pasa nada, ¿sí? Pero es un aspecto. Si buscan, pueden encontrar cosas interesantes. Están publicadas los años anteriores como para que se les ocurran cosas. Por ejemplo, el año pasado uno de los mejores fue un juego. ¿Sí? En particular el juego de memoria de Simón Dice. ¿Lo conocen? Con 4 teclas. Ese fue el mejor proyecto. ¿Sí? Porque era distinto, pero estaba muy bien resuelto, las dos cosas. El anteaño, perdón, no el año pasado, el anteaño. Respecto a la presentación oral. Lo otro era el contenido, es lo que ustedes hicieron que muestran durante la presentación. La presentación en sí también se va a evaluar. Si está bien organizada, si empiezan por el inicio y terminan por el final, o sea, si empiezan con el análisis de requisitos, si empiezan con
el análisis de mercado, los objetivos, cada una de las partes van de arriba hacia abajo para que nos podamos entender y terminan con conclusiones. Es decir, tiene un orden razonable la presentación, si no están yendo y viniendo y saltando y se olvidaron cosas. ¿Sí? El balance en la participación, si todos participan y más o menos en la misma profundidad, más que incluso en la cantidad de tiempo. ¿Sí? La estética, si está bien terminada, si los tipos de letras son similares, si no hay un pedazo con negrito, un pedazo con rojo, un pedazo con verde, si las letras son muy chiquitas y no se leen, si hay un montón de texto y es ilegible, ¿sí? Y la duración, cuánto se ajustan por más y por menos al tiempo. O sea, les dimos 20 minutos, la idea es que ocupen 20, ni 15 ni 25. ¿Sí? Por supuesto que si se pasan 2 o 3 minutos, o si se quedan 2 o 3 minutos cortos, no es tan grave. Si se pasan 10 o le faltan 10, es mucho más grave. ¿Sí? O sea, cuanto más se alejen de la marca, más problemático es por cualquiera de los dos lados. Eso también es una calificación grupal, o sea, todo el grupo recibe la misma. Además, se los va a evaluar a cada uno de ustedes en la presentación, individual. Dominio del tema, cuánto conocen de lo que están planteando, ¿sí? Y si eventualmente hay preguntas, si las pueden responder, o sea, si realmente saben de lo que están hablando y no cayeron del día anterior y le dieron el guión. El vocabulario, si nombra las cosas correcto y no el terminal ese o el cablecito que sale de la pastilla, ¿sí? La presencia, si ustedes van a ir a buscar hacer una entrevista de trabajo, ahí no tienen que ir vestidos de traje, pero sí un mínimo código de vestimenta y de presencia y de actitud. Y la participación, ¿sí? Si lo que dicen es significativo, si solo presentan la primera parte y la última parte y en realidad no dijeron nada, ¿sí? Eso es individual. Y por último, el informe como tal va a tener, además de las mismas consideraciones que el contenido de la presentación, ¿sí? Si se agregaron las correcciones o sugerencias o si se abordaron las correcciones o sugerencias que se hicieron durante la presentación, para lo cual es muy bueno que el secretario durante la presentación anote lo que se comenta, ¿sí? Y lo agreguen al informe o cambien lo que hiciera falta. Igual que antes, el vocabulario y la profundidad. La profundidad del informe debería ser un poquito mayor que la de la presentación. La profundidad del informe tiene que ser equivalente a la que yo voy a dar ahora. La presentación tiene que ser un poquito más superficial porque yo me voy a demorar 4 horas en dar el tema, por más que ustedes van a preguntar y no lo ven, entienden y es la primera vez, yo voy a demorar 4 horas y ustedes van a demorar 20 minutos. Claramente no lo podemos dar en la misma profundidad, ¿sí? Entonces, la presentación de ustedes tiene que ser un poco más superficial que como yo voy a desarrollar ahora el proyecto, y el informe debería estar al mismo nivel, ni más ni menos, ¿sí? Más no les va a restar nota, pero sí les va a llevar mucho tiempo y no lo tienen, menos sí les podrá restar nota, ¿sí? Vamos a ver ahora y la idea es, si quieren, repasamos esto una vez que hayamos terminado el proyecto o cuando estemos más cerca lo volvemos a ver a estos aspectos como para definir. De todas formas, en eso también les va a ayudar el tutor, en decirle, no, esto está muy detallado para la presentación, déjalo para el informe, o esto no lo hagas para la presentación, pero en el informe sí agregalo, ¿sí? En eso también, en graduar, la profundidad de la presentación también les va a ayudar el tutor. ¿Sí? ¿Dudas? Bien. Creo que no dije nada que no se esperaran. Simplemente preferimos ponerlo por escrito. Bien. Lo primero que tenemos que saber de un proyecto es qué queremos hacer o qué quiere hacer nuestro cliente. Depende si lo queremos hacer nosotros o lo queremos hacer para un tercero. ¿Y por qué? Y el por qué no es menor. El por qué determina decisiones que vamos a ir tomando después, ¿sí? Entonces, tenemos que tener claro el qué y el por qué. Una vez que tenemos claro el qué y el por qué, tendremos que buscar
productos similares. La rueda ya está inventada, volver a inventar la misma rueda no tiene mucho sentido. A menos que haya un porqué que determina que mi rueda va a ser distinta a todas las ruedas que ya están. ¿Sí? Entonces, debería ver qué cosas existen. Si lo que yo quiero hacer ya existe y tiene exactamente las mismas características y tiene mejor precio, voy y lo compro. No lo vuelvo a fabricar. Tiene que haber una razón para fabricarlo. ¿Sí? Y entonces yo voy a tener que compararme contra esas cosas que están, viendo precio, prestaciones de mi producto, que yo espero mi producto, y del producto, de los productos que existen. ¿Sí? Hablamos de producto, pero esto podría ser software, podría ser un servicio, podría ser muchas cosas. ¿Sí? Y entonces tendré que buscar oportunidades. Yo lo puedo hacer más barato, yo lo puedo hacer mejor, yo lo puedo hacer más fácil, o no encontré nada parecido a lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Si pasa todo ese filtro, recién debería de empezar a plantear los objetivos. Fíjense que los objetivos pueden estar modificados por esto o por esto. ¿Sí? Yo puedo ponerme un objetivo de precio en función de que mi competencia marcó el precio. ¿Sí? Bien. Los objetivos van a ser las características principales de lo que quiero desarrollar. Las cosas que sí o sí deberían de estar en mi producto terminado. ¿Tiene que estar pensado sí o sí como algo que queremos vender? No. Los proyectos pueden ser de única vez. Suponete que, o sea, vos podés vender la mano de obra. El proyecto puede ser hacer la instalación eléctrica de todo el bloque. Se hace una vez, se termina. En el caso de la instalación eléctrica de todo el bloque, mis productos similares en el mercado serían otra gente que pueda hacer la instalación eléctrica. ¿Sí? Y tendré que saber más o menos cuánto cobran ellos por alguna medida como para dimensionar mis precios y hacer mi diseño. Por ejemplo, proponer secciones de cables, proponer tipos de caño, etcétera, para que sean más baratos. ¿Sí? Cualquier tipo de proyecto sigue esta misma secuencia. En un producto es más fácil ver la comparación, pero en un proyecto de instalación o en un proyecto de ingeniería, donde lo que vos vendés es un trabajo, en definitiva, los pasos se cumplen exactamente igual. ¿Sí? Tenés otras empresas de ingeniería que pueden ofrecer el producto, que lo pueden hacer más barato y vos tendrás que decidir qué es lo que vos marcás. ¿Sí? Hay empresas que van a tratar de apuntar a precio, hay empresas que van a tratar de apuntar a garantías o a prestigio, de decir, no, bueno, pero yo tengo experiencia y entonces si te metes conmigo no te va a fallar el proyecto. Si lo haces con el otro, por ahí te sale más barato, pero al final no tenés nada. ¿Sí? ¿Qué sé yo? En definitiva, igual tenés que marcar tu diferencia respecto al mercado si es que es un proyecto en el que tenés competencia. Si vos hoy querés en la Argentina desarrollar, no sé, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Querés desarrollar una computadora para comercializar o un televisor, no tenés competencia en quien desarrolle un televisor en Argentina. Sí tenés competencia de televisores terminados, pero si vos tenés una empresa como VGH que te dice me cansé de los chinos y yo quiero diseñar uno argentino, no hay muchas empresas que lo puedan hacer. ¿Sí? En realidad van a ser empresas que hayan diseñado cosas similares, pero televisores nadie diseña. Entonces tendrás que empezar a competir con, no sé, una empresa que hace desarrollo de electrónica aeroespacial y es probable que sea una excelente prestación, pero sea muy cara, y tendrás que empezar a competir con alguien que hace electrónica, no sé, de consumo, pero no es que no se diseña en Argentina electrónica de consumo, pero alguien que haya hecho algo parecido y por ahí tiene muy buen precio, pero no tiene experiencia en esta envergadura de proyectos y, bueno, vos podrías llegar, si tenés alguna experiencia, a meterte en el medio. ¿Sí? Pero igual, digamos, tenés que comparar con tus competidores y ver en dónde estás parado vos. Exactamente igual que si lo que querés construir es un producto.
A partir de que tenemos los objetivos, empezamos el diseño. El diseño es describir cada componente del producto o del proyecto, ¿sí? Primero en un nivel general y después dividiéndolo y haciendo cada vez más profundo, ¿sí? En general, la cabeza de una persona puede manejar sin perderse 7 cosas simultáneamente. Es decir, que nuestro producto o nuestro proyecto o nuestro lo que sea se debería dividir en alrededor de 7 etapas, en alrededor de 7 subsistemas, alrededor de 7 módulos. Pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 6, pueden ser 5, depende del proyecto, ¿sí? Pero si dividen en 55 módulos de entrada, no están bien, digamos. O sea, deberían de hacer primero algo un poquito más general. ¿Se entiende? Entonces, en general, cada vez que vamos explotando, vamos alrededor de la decena, ¿sí? Eso es lo que deberíamos dividir. En el caso de un producto, como el que vamos a desarrollar nosotros, aunque esto también aplica para los proyectos a veces, es una buena idea empezar desde el final. Es decir, describiendo cómo queremos que sea el producto o el proyecto terminado, poniéndonos en el lugar de quien lo va a usar y decidiendo a partir de ahí. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo la instalación eléctrica de este aula. Deberíamos de saber qué orientación van a tener estos bancos, deberíamos saber dónde va a estar el pizarrón, dónde van a estar las puertas para decidir dónde van a estar las llaves de la luz. Si la puerta está ahí, pero la llave de la luz está acá, tenemos un problema serio de diseño, ¿sí? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que poner en el lugar del profesor que va a dar clase en el aula, que abre el aula y necesita prender las luces, ¿sí? Lo estoy viendo como si estuviera terminado y lo estuviera usando, y en base a eso voy decidiendo cómo quiero que funcione o cómo voy a construirlo, ¿sí? En el caso nuestro, del proyecto que vamos a hacer, que es un reloj, vamos a pensar cómo se lo usa, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar el producto y a veces para esta descripción se utilizan estudios de marketing. A veces realmente busco un grupo de usuarios y le digo, ¿vos qué preferirías? ¿Que lo hagamos así o que lo hagamos así? ¿Sí? A veces se construyen maquetas, ¿sí? Para dárselas al usuario y que diga, no, pero esto es incómodo de esta forma sería más cómodo. Depende la plata que dispongamos y la complejidad del producto y la competencia de lo que queremos hacer, ¿sí? Pero en esencia siempre nos ponemos en el lugar del usuario final para empezar a darle forma al producto. Una vez que tenemos cómo queremos que se lo use, tenemos que empezar a construir el soporte. En nuestro caso, que va a ser un sistema embebido, vamos a tener que diseñar la electrónica, ¿sí? El hardware, y los grandes bloques de software. Las dos cosas a niveles de bloques. Necesitamos una función que haga esto, una función que haga esto y una función que haga esto, ¿sí? Más o menos se encastrarían de esta forma. Y necesitamos un sensor que mida esto, necesitamos 2 actuadores que hagan esto, necesitamos un procesador que tenga más o menos la capacidad de manejar todo esto, ¿sí? A nivel diagramas de bloque. Y a partir de ahí, en cada bloque, vamos bajando a detalle y viendo cómo encastran con los bloques que estén a la vuelta, ¿sí? Lo mismo hacemos para software y para hardware. Para software ya lo hicieron, en definitiva, cuando hicieron los proyectos de programación 2, donde hicieron una primera división en funciones o en módulos, y después fueron construyendo cada una y viendo cómo encastraban con las otras. El proceso va a ser el mismo acá. Y para hardware, a la larga, el proceso es el mismo, solo que lo hacemos con diagramas esquemáticos en lugar de con líneas de código o con diagramas de flujo, ¿sí? Finalmente, una vez que tenemos todo construido, o mejor, antes de tener todo construido, lo probamos, ¿sí? Lo ideal, en realidad, con la etapa de pruebas, es pensarlas en el mismo momento en el que estamos pensando cómo se lo va a usar. En ese momento deberíamos pensar cómo lo vamos a probar. Y si tenemos presente cómo lo vamos a probar mientras lo estamos construyendo, mejor. Porque a veces tenemos que dejar
elementos que ayuden a hacer esas pruebas. En el caso de un circuito, tenemos que dejar un terminal donde colgar un osciloscopio para ver una señal. ¿Sí? Pero para eso tenemos que saber cómo lo vamos a probar desde un principio. Las ejecutamos al final, pero las pensamos en un inicio. Lo que vamos a hacer es correr las pruebas para ver que los objetivos o el diseño que habíamos planteado está cumplido. Y algo que es muy importante, que suele no hacerse, pero que se debe hacer, o que ustedes en sus trabajos hasta acá no han hecho, es juntarse de vuelta y ver en qué metimos la pata. Porque seguro que esto no sale de una. ¿Sí? Seguro que hay problemas de organización, problemas técnicos. ¿Sí? De los problemas se aprende solo si se los analiza después. Si uno hace el acto consciente de decir, habíamos dicho que iba a pasar esto, y pasó, o sea que esta proyección estuvo bien, y habíamos dicho que iba a pasar esto, y no pasó, entonces la próxima vez tenemos que tener cuidado con esto. La experiencia surge de eso. ¿Sí? Ustedes seguramente alguna vez les han preguntado cómo hago para hacer determinadas cosas y le contestaron experiencia. La experiencia surge de equivocarse y analizar las equivocaciones. Si no se hace una reunión o si no se hace un cierre de proyecto, si no se hace un balance entre la planificación inicial y lo que sucedió al final, uno no gana experiencia, porque no identifica dónde están los problemas para no meter la pata de vuelta en ese mismo problema la próxima vez. Nos queda una cosa nebulosa de que no anduvo, no salió bien, pero no sabemos exactamente qué sí y qué no. A partir de ahí también suelen surgir mejoras. Durante el transcurso que van haciendo cosas se les ocurren cosas que podrán cambiar. Algunas por ahí las cambian, otras por ahí tienen mucho costo de tiempo, de plata, de lo que sea, y dicen, bueno, pero esto queda para la próxima versión. ¿Sí? Formalizar esas cosas y dejarlas anotadas es bueno porque si el proyecto es exitoso puede que se haga una segunda versión donde se incorpore esto. ¿Sí? Y eso ya es ganancia. Y eventualmente también qué cosas no harían a partir de experiencia, ¿no? O sea, qué diseños o qué cosas no, decisiones no tomarían. Y eventualmente, a nivel ya informe, deberían de tener en cuenta dónde obtuvieron esos conocimientos, ¿sí? Porque eso les permite a alguien que lo revise, ver si ustedes no interpretaron algo mal, y también le puede servir de ayuda a alguien que quiera hacer esto después. ¿Sí? Entonces la bibliografía o los agradecimientos son importantes por ese lado, por documentar de dónde obtuvieron los conocimientos. Para eso también algo que es interesante es que a medida que van haciendo la investigación del desarrollo del proyecto, lleven un libro, un cuaderno, un archivo de texto donde van anotando las fuentes que van buscando, ¿sí? Porque si no después uno no se acuerda. Bien. Grupos. 2 o 3 alumnos. Hasta el viernes 2 tienen que tener las nóminas de grupos, es decir, hasta este viernes, y tienen que tener pensado un tema. El tema no es mandatorio, el grupo sí, porque el tema todavía lo van a discutir con sus tutores. El viernes lo que vamos a hacer es el sorteo de tutores, ¿sí? Entonces necesito tener los grupos armados para poder sortearle los tutores. Mientras vayan pensando, además de con quiénes quieren trabajar, algún tema si se les ocurre, ¿sí? Para el tema tienen unos días más. ¿Dudas hasta aquí? Empecemos con nuestro proyecto, con el proyecto de la cátedra. ¿Qué vamos a hacer? Un reloj despertador, de esos que se usaban cuando los celulares no eran tan conocidos. Por ahí alguno todavía tiene, algún padre que tiene alguno en la mesa de luz, que tenía unos segmentos, unos displays de 7 segmentos así, y solían ser radiodespertadores. O sea que la alarma era la radio. Alguno debe saber de qué estoy hablando. Bueno, más o menos eso. Ese es el objetivo.
¿Por qué lo vamos a hacer? Si nadie lo usaría hoy y nadie lo compraría, porque primero que se fabricaban, se dejaron de fabricar porque nadie los compra. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a poner a hacer algo que no se compra? Porque es lo suficientemente simple para que ustedes lo entiendan, porque es lo suficientemente simple para que ustedes en los laboratorios construyan parte de las rutinas sobre el hardware que tenemos, ¿sí? Y porque tiene una complejidad adecuada para hacer un trabajo de castellano, ¿sí? Entonces, comercialmente es un producto, no es un producto para nada comercial. Lo vamos a hacer solamente porque queremos aprender cómo se hace un proyecto, ¿sí? Entonces vamos a invertir tiempo nada más que para aprender. Comercialmente esto no lo haríamos, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo claro por qué lo hago. Como tengo claro por qué lo hago, eso justifica decisiones que vienen después, ¿sí? Mi objetivo es que sea didáctico, es que ustedes lo entiendan. ¿Qué características tiene esto? Todos saben usar un reloj de este tipo. No voy a tener que pasarme horas explicándoles cómo funciona. Si yo me quisiera meter en algo más interesante, probablemente lo que yo ahora voy a dar en una hora, que es la especificación de cómo tiene que funcionar, me llevaría en lugar de una hora 6, 7 u 8 horas hasta que nos entendamos cómo tiene que funcionar para que después entendamos cómo lo construimos. Porque yo les voy a mostrar las dos cosas. Entonces, en esto no hay muchas dudas. Aunque no los usen hoy, todos alguna vez interactuaron con un reloj de esto y más o menos saben cómo se pone en hora, cómo suena la alarma y cómo se calla la alarma, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un repaso así muy rápido, pero no va a haber nada muy raro. Antes dábamos un sistema de alarma, como ese que está puesto ahí. Ese ya era más complicado, ¿sí? Porque no todos tienen alarmas en su casa, no todos interactuaron con alarmas, porque la alarma tenía 2 o 3 modos, depende si yo armo la alarma y estoy en la casa, o si armo la alarma y me voy de la casa. Invertíamos demasiado tiempo en toda esa explicación, ¿sí? Entonces, esto es algo más simple de entender. Me va a insumir menos tiempo. La electrónica es relativamente sencilla. Así todo, incluye un concepto que me interesa que aprendan, que es el multiplexado temporal. O sea, tiene un nivel de complejidad interesante. El énfasis va a estar más en la programación que en el hardware, un aspecto medio distintivo de los ingenieros en computación. Conocemos electrónica, pero no somos especialistas en electrónica, más bien somos especialistas en software de bajo nivel. Entonces, acá vamos a tener más software que electrónica, lo cual está bueno para nuestro punto de vista. La estructura es la típica de cualquier diseño y tenemos placas que tienen el hardware que vamos a necesitar para que ustedes en los laboratorios puedan construir pedazos de esto que vamos a diseñar ahora, ¿sí? Por todas esas razones es que elegimos este proyecto. Un proyecto sigue, una vez que sabemos más o menos qué queremos hacer, ¿sí? El qué queremos hacer se formaliza a través de requisitos. Requisitos son las cosas que mi cliente me dice, esto tiene que estar sí o sí, si no, para mí es como si no lo hubieras hecho, ¿sí? Entonces, estos son los requisitos de nuestro reloj, las cosas que nuestro reloj debe hacer. Debe poder mostrar hora y minutos, segundos no. Debe poder ajustarse la hora, y sí, claramente tengo que poder ponerlo en hora. Tengo que trabajar únicamente en modo de 24 horas. O sea, no voy a trabajar en AM/PM, sino que voy a trabajar de 0 a 23:59. El único modo de funcionamiento que va a tener. Cuando el reloj esté funcionando, el punto del segundo tiene que parpadear medio segundo y medio segundo para saber que está vivo y que no está muerto, ¿sí? Como no tengo segundero, para saber que está vivo, este puntito se prende medio segundo y se apaga medio segundo, ¿sí? Tengo que poder definirle una alarma, o sea, tienen que soportar alarma. La alarma la puedo poner a cualquier hora y cualquier minuto, una sola. La puedo habilitar o inhabilitar. O sea, le puedo decir que mañana no quiero que suene la alarma, ¿sí? Cuando la alarma esté activa, este puntito me va a avisar
que la alarma va a sonar. Y si la alarma está inactiva, esto se apaga. Cuando suena la alarma, se puede posponer por 5 minutos. Igual que el despertador, usted le puede decir, dame 5 minutos más. Y tiene que volver a sonar a los 5 minutos. O se puede cancelar, por supuesto. Se puede decir, ya me levanté. ¿Sí? Eso es lo que esperamos que haga nuestro reloj. A partir de eso, que es los objetivos o los requisitos, tenemos que empezar el diseño. Entonces, ahora nosotros empezamos a pensar cómo queremos que se vea nuestro reloj. ¿Sí? Para eso, yo democráticamente decidí este diseño. Nuestro reloj va a tener 4 displays de 7 segmentos con sus puntos, 4 teclas que se van a llamar F1, F2, F3 y F4 y 2 teclas más que se van a llamar aceptar y cancelar. ¿Sí? Y entonces debería de empezar a pensar cómo voy a hacer para hacer cada una de las cosas. ¿Cómo voy a mostrar la hora y los minutos? Bueno, acá voy a mostrar la hora, acá voy a mostrar los minutos. ¿Cómo voy a saber que el reloj está funcionando? Porque parpadea este punto, ya estaba incluso en los requisitos. ¿Cómo voy a saber que está puesta la alarma? Porque parpadea este punto. ¿Cómo voy a hacer para ponerlo en hora? ¿Cómo voy a hacer para cambiar la hora de la alarma? ¿Cómo voy a activar y desactivar la alarma? ¿Cómo la voy a dormir por 5 minutos? ¿Cómo la voy a cancelar? Todas esas son las cosas que tendría que decidir a partir de lo que quería hacer con este diseño. Decir, bueno, funcionaría de esta forma. ¿Sí? Ahora estoy diseñando, ahora estoy decidiendo yo cómo los objetivos que había planteado se hacen en esta interfaz que yo diseñé. Si yo cambiara este diseño, cambiaría todo lo que viene a continuación. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que vimos recién es lo que mi cliente me pidió. Estos son parte de mi solución ya. ¿Sí? Entonces, normalmente el equipo está mostrando hora y minutos. Y el puntito parpadeando. Y sabemos que estamos viendo la hora y los minutos porque el puntito de acá parpadea. Cuando el equipo arranca en las 0000 y como seguramente no arrancó justo a las 12 de la noche, la hora que está mostrando no es válida. Para eso, toda la hora va a parpadear junto con el puntito. Entonces, si toda la hora está parpadeando es porque lo tengo que ajustar. Si la hora está quieta y el puntito parpadea, quiere decir que la hora está ajustada y es válida. ¿Sí? Bien. Tengan presente que después vamos a analizar todo el software que implementa esto, así que es claro que es importante que internalicen cómo funciona el reloj. Cuando presionan la tecla F1, por más de 3 segundos, o sea, la aprieto y la tengo 3 segundos apretada, se ingresa al modo para ajustar la hora y comienzan a parpadear los dígitos de los minutos. Entonces empieza a parpadear esto. ¿Sí? Esto se queda quieto y esto parpadea. Con la tecla F4 subo este valor y con la F3 lo bajo. ¿Sí? Entonces esto es más y menos. Si llego al valor máximo, doy la vuelta. ¿Sí? A pesar que tengo más y menos, pero no importa. Entonces si acá llego a 59, vuelvo a 0 y si estoy en 0 y aprieto menos, vuelvo a 59. ¿Sí? Estoy diciendo cómo quiero que funcione. Después vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Sí? Cuando yo hago el diseño, en esta parte, me interesa
lo que tiene que hacer a nivel usuario, no cómo lo tengo que hacer construir. Y es importante separar en esta etapa el qué y no el cómo. O sea, en esta etapa la prioridad tiene que ser que sea fácil para el usuario, aunque esto no sea del todo lo más fácil, ¿sí? Pero el objetivo tiene que estar puesto en que el usuario entienda cómo se usa, no que sea fácil para vos programarlo. De hecho, nada deberías de hacerlo pensando que sea fácil para vos programarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagarte más porque hagas las cosas bien. Entonces, la facilidad de programación es una cosa buena, pero en última instancia. No podés amoldar el proyecto a tu facilidad de programación. Si después encontrás una forma de hacer esto fácil, mejor. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la secuencia de prioridades? Entonces, es como quiero que funcione lo que estoy definiendo. Ustedes podrán definirlo de otra forma. Bien. Si con esto parpadeando aprieto la tecla aceptar, fijo esto y empiezo a parpadear esto. ¿Sí? Si no hago nada durante 30 segundos, cancelo y vuelvo a la hora anterior, aunque yo ya haya metido la mano acá. ¿Sí? Arrancamos a las... ¿Qué hora es? Ahora dice 8:51. Yo empiezo a configurar, acá le pongo 47, acá pongo 9 y lo dejo durante 30 segundos con el 9 acá parpadeando. Tiene que volver a las 8:52 si es que ya cambiaron. ¿Sí? Entonces, si está parpadeando acá y doy a aceptar, empiezo a parpadear este y ajusto la hora. Si doy a aceptar, fijo la hora y listo. Si doy cancelar en cualquiera de los dos o no hago nada por 30 segundos, aborto lo que estaba haciendo y vuelvo con la hora que estaba previamente configurada. Y si no estaba configurada la hora, seguirá parpadeando y seguirá desconfigurada. Podemos discutirlo. Pasa que, digamos, si uno empieza, digamos, toca una vez, lo deja estar, toca otra vez, lo deja estar, ya pasó un minuto. No importa. O sea, ya un minuto después. El requisito es que vuelva a la hora que corresponde. O sea, no se puede atrasar ni un segundo. ¿Sí? Con lo cual, si estos 30 segundos es mucho tiempo, no importa desde el punto de vista de la hora. La hora tiene que seguir actualizándose, ¿sí? Durante el minuto o durante más, porque vos podrías ponerlo a parpadear, apretar una tecla, esperar 29 segundos. Apretar una tecla, esperar 29 segundos. Apretar una tecla, esperar 29 segundos. Cuando termines, si cancelás, tienes que volver a la hora correcta. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si vos me decís que 30 segundos es mucho porque el usuario se debería dar cuenta antes, no hay problema, lo bajamos. Pero no va a influir en la construcción. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Con eso entonces hacemos la secuencia de puesta en hora. Apretamos F1, empieza a parpadear, subo bajo, aceptar la hora, aceptar, queda fijada, cancelar, no hago nada, aborta y vuelve para atrás. Si en lugar de F1 aprieto F2, hago la misma secuencia pero para poner la hora de la alarma. Ahora, ¿cómo distingo si estoy poniendo la hora o la hora de la alarma? Porque tengo esto quieto y esto parpadeando y podría perderme. Bueno, vamos a hacer... No, porque el puntito de la derecha me dice si está puesta la alarma. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a prender todos los puntitos. ¿Sí? Todos los puntitos van a parpadear. Podría ser otra, yo elegí esa. ¿Sí? No es lo más indicativo, pero entonces en este modo todos los puntitos están prendidos. Eso quiere decir que lo que estoy seteando es la hora de la alarma y no la hora del reloj. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo dos dígitos quietos y dos dígitos parpadeando en ambos casos, entonces para distinguirlo. ¿Sí? Bien. Sí, me falta... El ajuste de la hora de la alarma sigue el mismo comportamiento, o sea, con este sube, con este baja, con aceptar paso, con aceptar
fijo el cambio de la hora de la alarma, con cancelar queda la hora de la alarma anterior. ¿Sí? Hasta ahí no hay cambios. Cuando el reloj está mostrando la hora con el puntito parpadeando, la tecla aceptar activa la alarma, o sea, me pone el puntito, y la cancelar lo saca al puntito y desactiva la alarma. Y si la alarma está sonando, la tecla aceptar la calla por 5 minutos y la cancelar la calla en forma definitiva hasta el día siguiente, manteniendo la alarma activa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Baches. ¿Se les ocurre a alguien que haya algo que no podamos hacer, que falte definir? Porque es parte de lo que tenemos que hacer en este momento. Bueno, tenemos que volver 3 diapositivas atrás, donde decíamos más o menos qué queremos hacer, y tenemos que encontrar si nos falta algo. ¿Sí? Si no nos olvidamos de algo, si no nos quedó algo sin hacer. ¿Sí? Solamente sería la parte del funcionamiento del reloj, no le vamos a conectar una radio o nada por el estilo. No. Entonces no hace falta el volumen. No hace falta volumen. Solo va a tener un pip y listo. Es más, en nuestro caso va a tener un LED, ni siquiera va a tener buzzer. ¿Sí? En definitiva, una de las cosas que van a aprender en esto es... ¿sí? O sea, está en modo normal, aceptamos y se activa la alarma, cancelamos y se desactiva, pero se desactiva hasta el día siguiente o permanentemente. No, se desactiva. Permanentemente. Sí. Sí. Lo que se hace es, cuando vos la callás, se calla hasta el día siguiente. O sea, sigue activa, pero se calla y al día siguiente vuelve a sonar, a menos que pongas cancelar. Claro, pero volvemos a cancelar para... Exactamente. Exactamente. Y si se cancela ya se pierde ese horario, es decir, yo no puedo volver a apretar a aceptar y ya sabe el último horario de la alarma guardada. ¿Cómo? Cancelar la apaga la alarma para siempre, o sea, no la activa el día siguiente. Sí, la activa. Si cuando está sonando vos ponés cancelar, Cuando está el punto prendido yo pongo cancelar, no va a sonar. no va a sonar hasta que no le vuelvas a dar a aceptar y la prendas. O sea, queda guardada ese horario. El horario queda. ¿Sí? O sea, vos tenés, vamos a poner un ejemplo de uso claro. Está puesta la alarma a las 6 de la mañana, que es la hora que yo me levanto. El viernes a la noche pongo cancelar porque el sábado no me quiero levantar a las 6 de la mañana, el domingo tampoco, el domingo a la noche vuelvo a poner a aceptar. No tengo que cambiar la hora de la alarma, pues sigue a las 6. Siempre está puesta a las 6. Lo único que hago es decirle sábado y domingo no. ¿Sí? ¿No debería haber alguna forma de que podamos ver la alarma sin necesidad, o sea, a qué hora está seteada sin necesidad de entrar en el modo configuración? Sí. De todas formas, tenés una forma de verlo. No es la más cómoda, pero tenés. Si vos apretás F2, se va a poner la hora de la alarma y va a empezar a parpadear y ponés cancelar. Sí, podríamos hacer algo más práctico, pero por lo menos lo podés hacer. ¿Sí? Entonces, una vez, o sea, durante un segundo F2 podría mostrar la alarma por 5 segundos y después dejarla. Bueno, tenemos una propuesta que si apretamos cortito F2, me muestra la alarma 5 segundos y se vuelve a la hora. Anotala para que cuando veamos el desarrollo del código, veamos qué cambios habría que hacer ahí para implementar esa función. ¿Sí? Porque esto son cosas que suceden, por ahí nos damos cuenta de eso, por mucho esfuerzo que pongamos ahora en analizarlo, por ahí hay algo que se nos escapa. Y cuando lo empezamos a programar y a usar, decimos, uy, no se puede ver la hora de la alarma. O sea, sucede. Si vos querés voluntariamente desactivar la alarma, o sea, sacarla, ya no la querés más en ese horario, ¿cómo se hace? Es que el horario sigue estando igual. No tiene sentido decir que no la querés en ese horario. O sea, no es el celular donde vos tenés N alarmas y las podés borrar. Acá tenés una sola. Prendelo o apagalo y chau. ¿Sí? No tiene sentido en pensar en agregar y quitar alarmas. Además, no tenés interfase para manejar eso. Si vos tuvieses una pantalla donde podés escribir, decir alarma 1, alarma 2, alarma 3, podrías pensar en agregar y sacar, pero esto es demasiado básico como para meternos en eso. De todas formas, ya van a ver la cantidad de código que tenemos que hacer para esto básico. ¿Sí? Entonces, si se meten en esas cosas, sí, por supuesto se puede, pero el software empieza a crecer.
¿Sí? Y en general, una de las cosas es que crece el software, el hardware casi no. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la propuesta de ver la hora de la alarma como agregado. Cuando lleguemos a los diagramas de flujo, vemos cómo lo agregamos también a eso. ¿Algún otro bache que le encuentren? Hacemos un recreo y empezamos. O seguimos, va. Bien. Tenemos completa la primera parte que era los objetivos y el diseño desde el punto de vista del usuario, el diseño de cómo va a ser el funcionamiento. Ahora tenemos que empezar a diseñar la solución. Para eso vamos a hacer un esquema de hardware que vamos a usar. Vamos a hacer vamos a ver cómo vamos a organizar los datos, ¿sí? Porque los algoritmos van a depender de cómo tengamos los datos estructurados. Vamos a hacer un esquema general del software y de ahí vamos a hacer el desarrollo un poco más detallado de cada uno de los módulos de software. ¿Sí? Desde el punto de vista de hardware, vamos a usar un esquema que se llama multiplexado. Yo calculo que va a hacer falta que dibuje para que use el pizarrón para que ese dibujo se entienda. Todos conocen los displays de 7 segmentos. ¿Saben qué son? 7 LED empaquetados, alargados. Ese display tiene un terminal por cada segmento. ¿Sí? Y un terminal común a todos. ¿Sí? Entonces, esto tiene un terminal, esto tiene un terminal, este tiene uno, esto es así, y todos salen por un terminal común. Si lo vemos eléctricamente, es una cosa así, donde puede estar este en común, y es cátodo común, o puede estar este en común y es ánodo común. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con cátodo común. Vamos a trabajar con este. ¿Por qué? Porque es más fácil. Si yo esto lo conecto a masa y acá pongo 5 volt con una resistencia al medio, porque si no lo quemo, ¿sí? Si le pongo 3 volt, este se prende. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros conocíamos que había unas salidas digitales que solían venir en paquetes de 8, 16 o 32 que se llamaban puertos GPIO. Y sabíamos, no muy bien cómo, pero sabíamos que si escribimos un 1 en una dirección de memoria, el bit o el terminal que corresponde a ese bit toma una tensión alta, de acuerdo a lo que estemos alimentando, será de 3,3 o de 5 volt. ¿Sí? Entonces, si yo conecto, olvidémonos de todos los otros, solo uno, esto lo pongo a masa y pongo un 1 acá, este se prende. ¿Sí? Si yo acá pongo ese puerto GPIO que trae el microcontrolador y pongo un 1 en este bit, esto se va a 5 volt. Acá le puse una resistencia, entonces este segmento se prende si esto está puesto a masa. Y si escribo un 0, esto se apaga. Hasta ahí, fácil. Bien, yo tengo dos opciones de conectar 4 de estos. La más básica es utilizar 32 terminales, ¿sí? 8 para cada uno de los 4 segmentos.
Eso tiene dos problemas. El primer problema son los 32 terminales. El segundo problema es la corriente que consume. Porque en determinado momento voy a tener 28 LED prendidos al mismo tiempo. A 30 mA, si quieren hacer las cuentas, es como 1,5 amperios. ¿Sí? ¿O 32? Porque también los puntitos en cuenta, ¿no? Suponete que los puntitos no los prende. Sí, 32. En el peor de los casos, 32. ¿Sí? Cuando sean... Gracias a Dios, la hora 88 y los minutos 88 no existen. Lo peor que vamos a estar es con 0000 y todos los puntitos prendidos, en nuestro caso. Pero es una corriente importante. Entonces, la alternativa que se usa es prender una fracción de tiempo, una fracción de tiempo, una fracción de tiempo y una fracción de tiempo. Si hacen eso muy rápido, el ojo no lo distingue y los ve como todos prendidos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Para hacer eso, vamos a conectar en paralelo todos los segmentos equivalentes. Y vamos a conectar los comunes también a salidas de GPIO. Si yo pongo un 1 en estas salidas, tengo tensiones de 5 volt acá. No importa qué haga con estas, si pongo un 1, tengo 5 de este lado y 5 de este lado en el diodo, no se prende. Y si pongo un 0, tengo 5 de este lado y 0 de este lado, tampoco se prende. ¿Sí? Pero si en uno de estos pongo un 0 y en algunas filas tengo un 1, cuando acá tengo un 1 y en el común de ese dígito tengo un 0, sí tengo de vuelta 5 y 0 y ese segmento se prende. Si acá tengo 0 y acá tengo 0, tampoco se prende. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Voy a poner un 0 y voy a poner las filas que quiero para armar este número. Voy a apagarlo, voy a poner el 0 acá y voy a prender las que hacen falta para este número. ¿Sí? Y lo mismo 2 veces más. ¿Sí? Eso se llama multiplexado en el tiempo. Utilizo 4 filas, 4 salidas, una para cada columna, si lo quieren ver así, o para cada dígito, y 8, una para cada segmento. El algoritmo con el que nos vamos a manejar es, habilitamos un dígito, prendemos las filas, o prendemos las filas, habilitamos un dígito, no importa, lo dejamos una cantidad de tiempo, apagamos y prendemos el que sigue. ¿Sí? En general, vamos a tener que tener cuidado de apagar este y no hacer un fantasma. O sea, no mover el 0 de acá a acá antes de haber cambiado las filas, porque entonces vamos a ver durante una fracción de segundo al número acá y va a aparecer un fantasma cuando lo hagan. Esto lo van a hacer en un laboratorio, al código. Entonces, normalmente se ponen las filas, se prende con un 0, se apaga, se cambian las filas y se prende ya el que sigue. Entonces es limpio. ¿Sí? Eso es importante desde el punto de vista de visión. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener este dígito prendido? Un cuarto de segundo. ¿Vos querés que no se note las prendidas y apagadas? Pues menos. Con 25 cuadros por segundo andan. ¿Sí? O sea, con 25 refrescos completos de pantallas por segundo andan. Depende de la memoria que tenga esto. Si esto tuviese algún tipo de capacitor y demorase en apagarse cuando ustedes sacan el pulso, podrían bajar un poquito. ¿Sí?
como estos son LED y se apagan instantáneamente, o sea, no hay retardos, van a tener que por ahí subir un poquito, van a tener que acercarse a los 50 cuadros por segundo. ¿Sí? 50 cuadros por segundo, que tienen 4 dígitos, cada dígito va a tener que estar un 200avo de segundo prendido. ¿Sí? O 50 milisegundos, si no estoy sacando mal la cuenta. Puede estar menos, sí, pero si lo hacen demasiado rápido, cuando suben la frecuencia, acá hay capacidades parásitas y esas capacidades empiezan a molestar. Entonces, no sé, 1 milisegundo no pasa nada, pero 100 nanosegundos o 1 nanosegundo, si refrescan demasiado rápido, pueden empezar a tener otros efectos, ¿sí? Entonces, más o menos 50 milisegundos cada uno. O sea, tengo que prenderlo, esperar 50 milisegundos, apagarlo, pasar al que sigue, esperar 50 milisegundos, combinado con todo lo otro que tengo que hacer, ¿no? O sea, además tengo que mantener la hora, además tengo que ver las teclas, además, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Todos lo van a hacer bien en el laboratorio? Bien. Eso es nuestras salidas. Faltarían nuestras entradas. Nuestras entradas son 6 teclas. ¿Cómo se conecta una tecla? ¿Qué es una tecla? ¿Qué es? ¿Cómo está construido adentro? Fuerte. No nos metamos con transistores todavía, porque de hecho acá hace falta un transistor. ¿Por qué? La corriente necesaria para manejar un segmento es algo que un terminal de un microcontrolador puede manejar. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando yo prendo todos los dígitos de esto, por aquí sale la corriente de un segmento, pero por acá entra la corriente de los 7, y eso no es algo que pueda manejar. Entonces voy a tener que poner un transistor para que esto vaya más, la corriente circule por el transistor, y esto lo que hace es habilitarlo o no. Conceptualmente es exactamente lo mismo, solo que ahora en lugar de un 0 tengo que poner un 1 para saturar el transistor, y el transistor es un NPN, por eso usé cátodo común, por eso les dije que era más fácil. Si esto tuviera que poner un 1, tengo que usar transistores PNP y se enreda un poquito. Pero conceptualmente estamos haciendo lo mismo. Uno de estos lo conectamos a masa con un transistor o con el 0 de la patita, y al otro le ponemos 1 y ese se prende. Y cualquiera de las otras combinaciones no se prende. ¿Sí? Con las entradas, ¿qué sucede? ¿Cómo está construido un pulsador? ¿Saben? ¿Alguna vez rompieron uno? ¿Cuál es el símbolo eléctrico de un pulsador? ¿Cómo se dibuja en un dibujo un pulsador? Como una T sobre dos cables separados. Así. ¿Saben por qué? Porque eso es un pulsador. Estos son 2 láminas metálicas y esto es otra lámina metálica con un resorte. Cuando ustedes empujan el resorte, esta lámina metálica cierra el circuito entre las 2 láminas adicionales. Bien. Tengo de vuelta mi GPIO. Dijimos que esto podían ser entradas o podían ser salidas. Mando una patita de eso, una entrada. ¿Y la otra patita? Yo necesito poner un 0 o un 1, o sea, poner 5 volt o 0 volt acá. ¿Cómo hago con esto para poner 5 volt o 0 volt? Cualquiera de los dos que conecte, me falta algo. Ahí cuando aprieto pongo 0 y cuando suelto está flotante. No, pero yo decía poner 5 voltios. Depende si el pulsador es normalmente abierto. No importa. Si yo pongo 5 voltios pasa lo mismo.
Y no importa si es normal abierto o normal cerrado. Cuando no haya contacto eléctrico, sea porque lo tengo apretado, sea porque lo tengo suelto, me falta la otra tensión. Si yo lo conecto así, cuando aprieto, o cuando suelto, si es al revés, tengo 5. Pero en el otro caso no tengo nada. ¿Me entendés? Me falta el 0. ¿Sí? Sí, pero no. Sí podría ser. Eso sería una llave. No una llave, sino un pulsador que tenga... Es lo mismo. A los fines prácticos es lo mismo que una llave así, donde vos esta lámina toma uno, toma otro, y tenés 3 terminales. Así todo, cuando el terminal viaja de acá hasta acá, sigue estando en el aire. Y esto va a demorar 100 milisegundos. En 100 milisegundos vos ejecutaste 10 millones de instrucciones. O sea, seguimos con un problema. Esto podría ser a 5 volts sin ningún problema, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una resistencia bastante grande. Esta resistencia es bastante grande, pero no tan grande como esta impedancia de entrada. La impedancia de entrada, la resistencia que ve esta entrada, ¿sí? Es como si tuviese una resistencia así y una resistencia así. Es del orden del mega. ¿Sí? Si quieren acá vamos a poner 10K. Estas resistencias, vamos a escribirlo mejor, es de más o menos 10 megas. Es decir, cuando yo pongo una tensión acá, la corriente que circula es extremadamente chica, porque estas resistencias son muy grandes. ¿Sí? Cuando yo aprieto el pulsador, tengo 0 volt conectado acá y esto tiene 0 volt. ¿Sí? Y circula una corriente, si quieren, así. Limitada por los 5 volts de la alimentación y la impedancia de entrada. Cuando yo suelto el pulsador, tengo un circuito que está dado así. Esta resistencia es 100 veces o 1000 veces más grande que esta. La caída de tensión en este punto va a ser 99 o 99.5% acá, 0,5 acá. Y esto va a estar aproximadamente a veces C. Como esta impedancia es muy grande, es como si por acá no circulase corriente y entonces acá casi no cae tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto se llama resistencia de pull-up. Y me da un valor de referencia cuando el terminal está desconectado. ¿Sí? Esta resistencia me asegura que cuando yo no ponga un 0 definido, tengo un 1. Pero cuando pongo un 0, la corriente que circula por acá también es pequeña. ¿Sí? Si no, lo que tendría que ser un cortocircuito. Esta resistencia, ¿cómo la elegimos? Lo más grande posible, siempre que siga siendo despreciable frente a la impedancia de entrada. ¿Sí? Como estas impedancias de entrada son muy grandes, 10K, 100K suelen ser valores más que razonables. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestras entradas se van a conectar de esa forma. Ahora bien, eso era uno de los problemas. ¿Cómo hacíamos para asignarle a esto una tensión de 0 y una tensión de 1 con un pulsador que solo puede abrir o cerrar el circuito? Esto tiene un resorte. Cuando yo lo aprieto, rebota. Y cuando lo suelto, a veces también rebota. ¿Sí? Y esos rebotes los voy a ver como varias pulsaciones. De nuevo, estos rebotes duran 10 milisegundos.
Si yo tengo un lazo esperando a ver si se puso en 1, cuando apriete, en lugar de subir 1, voy a subir 1, 2, 3, 4, 5. No sé si alguna vez les pasó con algún producto mal hecho que apretan y cuenta de más. ¿Sí? Alguno por ahí alguna vez le pasó, bueno, no es por eso. Porque no está bien resuelto el rebote. Yo les dije, los tiempos del software son muy distintos a los tiempos de la física. Entonces, en este pedacito así chiquitito, se ejecutaron 10 millones de instrucciones. Es decir, el lazo que ustedes están viendo en la tecla se ejecutó 1000, 10.000 veces. ¿Sí? Por muy chiquitita que sea la aguja, la van a ver y la van a ver un montón de veces. Entonces necesitan limpiar los rebotes. Necesitan darle un tiempo de estabilización para asegurarse de que ese rebote mecánico que existe no les molesta. ¿Sí? ¿Qué soluciones hay? Eléctricas y de software. Las soluciones eléctricas pasan por más fácil. ¿A qué componente no le gustan estas variaciones de tensión? Capacitor. Si ustedes ponen un capacitor, esto se convierte en una curva y esto se filtra. ¿Sí? Entonces, si agregan un capacitor y una resistencia, acá, o incluso el capacitor ese, acá, eso se filtra. A cambio de lo cual, esto deja de estar recto y se empieza a deformar en una exponencial, pero suele no darle muchos problemas. La otra posibilidad es software. ¿Qué hacen por software? En cuanto detectan un flanco, esperan el tiempo que más o menos saben que va a demorar el rebote y recién siguen. Y durante este tiempo no vuelven a revisar la tecla. ¿Sí? Ese tiempo es más o menos 100 milisegundos. ¿Puede fallar ese tiempo? O sea, No. No, si lo ajustas bien, eso anda perfecto. Porque además vos no podés apretar más rápido que eso. O sea, vos como muy rápido vas a hacer una pulsación de 250 milisegundos. O sea, lo más rápido que podés apretar y soltar una tecla, pero con todas las ganas, es un cuarto de segundo. Entonces, si vos esperás 100 milisegundos y de ahí esperás a que la suelten o de ahí volvés a ver qué pasa, igual estás 2 veces más rápido de lo que vos podés hacer con el dedo, así que no hay problema. Lo que puede suceder es que si el tiempo es muy largo, las tenés que tener apretadas un rato para que se dé cuenta. Y es molesto. Y si el tiempo es muy corto, a veces por ahí te rebota. Si le das muy fuerte o muy rápido, te toma 2. ¿Sí? Pero lo ajustás a ese tiempo y listo. Normalmente se sacan por software, salvo casos muy especiales. ¿Sí? Pero ya tenemos otra complejidad más en nuestro software. Cuando escaneemos el teclado vamos a tener que tener en cuenta este tema de rebotes. En las placas de laboratorio que van a usar, no van a tener que tener en cuenta el rebote porque tienen un pedacito de electrónica para sacar el rebote para complicarles menos la vida. Entonces en los laboratorios ustedes se pueden olvidar de los rebotes. ¿Sí? Ya tenían para entretenerse con todo el resto. ¿Qué es lo que hace el lazo? ¿Qué es lo que hacen por software? Bueno, se fijan a ver si hubo un cambio y cuando hay un cambio ponen una espera y recién asumen el valor y continúan. ¿Sí? Esa espera es lo que le da la estabilización a la parte mecánica. ¿Profe? ¿Sí? Ahí es donde varía la diferencia entre el botón F1, que tengo que mantener el pulso por 3 segundos con otro botón. Va más allá. Cada vez que yo descubra cualquier pulsación de tecla, tengo que esperar 100 milisegundos antes de seguir leyendo las teclas, porque si no voy a ver pulsaciones de más. Por otro lado, para este voy a tener que esperar, voy a tener que ver si vos la soltás durante 3 segundos después. Si ustedes se fijan, lo vamos a ver igual más adelante, vos podés detectar flancos. ¿Sí? Si vos venís leyendo la entrada en un lazo, vos
seguís este esquema. Lees la tecla. Es igual que lo que leí antes, sigo esperando a que aprieten. Cuando apretan, digo, ahora, la última vez que lo vi, estaba apretada. Y ahora lo que espero es un cambio. Es decir, si la última vez que pasé por el lazo estaba apretada, ahora espero que la suelten. Si la última vez que pasé por el lazo estaba soltada, ahora espero que se apriete. Esto lo que hace es detectar un flanco, o sea, solo va a trabajar cuando estaba suelta y la apretaste, o estaba apretada y la soltás. ¿Sí? En esos dos casos vas a salir del lazo, si no vas a quedarte en el lazo. Si ves lo mismo que la última vez, ¿sí? Y acá es donde le decís el anterior es igual al nuevo. Y acá preguntás, anterior es igual a nuevo, y acá lees nuevo. Entonces lees nuevo y comparás con el anterior. Cuando encontrás que es distinto, haces lo que querés hacer, te acordás y volvés a repetir. ¿Sí? Esto pasa por este punto acá y acá. Lo que tenés que hacer es, como dice ahí, agregar una espera. ¿Para qué? Para que no vuelvas en los rebotes y lo hagas muy rápido. Entonces, esperás un tiempo que todo se calme y recién empezás a ver el otro flanco. ¿Se entiende? Entonces, lo único que tenés que hacer es, a lo que sería el circuito, el código básico, agregarle una demora, ¿sí? Para esperar que la tecla se estabilice. Porque si no, en lugar de medir desde acá hasta acá, que es cuando la soltás, vas a medir desde acá hasta acá nada más. Y no va a llegar nunca a los 3 segundos porque el rebote te lo va a cortar. ¿Se entiende? Entonces lo que querés sacar es este pedacito ruidoso de la ecuación. Por eso es que se suele hacer por software, porque es muy fácil. O sea, con agregar una demora en determinado lugar ya está. Lo último que nos faltaría sería la salida de la alarma. ¿Sí? Lo que sea nuestro zumbador, que podría ser la radio que querían los chicos de atrás. ¿Sí? A los fines prácticos es lo mismo, es una salida que prende o apaga algo. En el caso, como esto, de nuevo, tiene más corriente de lo que puede manejar un terminal, tenemos que poner un transistor. ¿Sí? Este transistor suele trabajar en corto de saturación. Si pongo un 1, está saturado, si pongo un 0, está cortado y punto. No nos interesa más que eso. Y en general, si vamos a un circuito real, vamos a encontrar que usan un MOSFET. ¿Por qué? Porque este componente se dispara por tensión, no por corriente. Entonces me ahorro esa resistencia. ¿Sí? Y para llaves esto funciona mejor, tiene menos pérdida y es más efectivo. Funciona exactamente igual. Si pongo acá 5 volt, esto conduce. Y si pongo 0, esto no conduce. Y eso es todo lo que nosotros vamos a usar de transistores. Llaves que prendemos o apagamos. ¿Sí? Bien. Necesitamos contar tiempo, necesitamos llevar la hora. ¿Sí? El procesador funciona con una fuente de reloj. Y depende el procesador que estemos usando, depende cómo sea el circuito que hayamos usado, pero en muchos casos el procesador va a estar alimentado por un cristal de cuarzo que va a tener una precisión de 6 partes por millón. O sea, se va a correr de frecuencia 6 partes por millón. Bastante poco. ¿Cómo hacemos para llevar esa frecuencia de operación del procesador a tiempo? Bueno, hay dos opciones. Una opción sería hacer un programa que sabemos cuánto demora. ¿Sí? Si este programa demora 10.000 ciclos T en ejecutarse y mi ciclo T es de tanto, sé cuánto demora. El problema de eso es que cada vez que haga algo distinto o saque algo distinto o cambie una instrucción, tengo que volver a hacer todo el cálculo. Entonces, el procesador me va a dar una alternativa que vamos a utilizar. Casi todos los microcontroladores me van a dar la opción de generar una interrupción periódica.
¿Qué voy a tener? Un contador y un registro. Y un comparador. Esto se alimenta con el reloj del procesador. Y yo acá le pongo un valor. Cuando son iguales, se resetea y me pide una interrupción. Entonces, esto cuenta, en nuestro caso, 80 MHz. Yo programo acá 800.000. Cuando este llega a 800.000, en una décima de segundo, por ejemplo, son iguales. Este valor se resetea y empieza a contar de vuelta. Y además me genera una interrupción que me va a decir, deja de hacer lo que estabas haciendo y anda a atender la interrupción. ¿Sí? Cambiando este valor, le puedo decir cada cuánto quiero que me interrumpa. Y en cuanto llega a 800.000 empieza a contar, entonces esto no tiene error acumulativo. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es decir acá cada cuánto quiero que me interrumpa. A ese componente lo vamos a ver en detalle después, pero lo cierto es que ahora nosotros podemos entender que podemos decirle que cada tantos milisegundos deje de ejecutar mi programa principal y ejecute un programa alternativo que es el que va a controlar la hora. ¿Sí? Y eso va a suceder independientemente de lo que yo esté en el programa principal. O sea, es como si tuviese dos programas en paralelo. Siempre estoy haciendo algo, salvo cuando llega el momento, lo vamos a poner cada milisegundo, 1000 veces por segundo, mi programa principal se suspende, ejecuto algo, termino y vuelvo. Claramente eso que ejecuto no puede demorar mucho. Por lo pronto no puede demorar más de un milisegundo, bajo ningún caso. ¿Sí? Y debería demorar mucho menos, porque el tiempo que invierto en esto no lo puedo usar en el otro. ¿Sí? El tiempo es uno solo. ¿Sí? Entonces, eso es en esencia una interrupción, o una interrupción periódica. Con eso nosotros vamos a hacer la cuenta de la hora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 o 3 cosas en esa rutina. En la rutina de interrupción vamos a ir pasando de dígito en dígito, ¿sí? Que tenemos que esperar un tiempo con el dígito prendido. Entonces, en cada rutina de interrupción vamos a pasar de un dígito al que sigue. Vamos a ver cuánto tiempo lleva una tecla apretada, para ver si pasaron 3 segundos o 30 segundos. ¿Sí? Como llegan 1000 por segundo, va a ser fácil saber cuántos segundos llevan. Y vamos a llevar el segundero, minutero y hora del reloj. O sea, vamos a incrementar en 1 el segundo. Cuando llegue el segundo, vamos a incrementar los minutos y la hora. ¿Sí? Todo esto lo vamos a hacer en la rutina de interrupción. O sea, lo vamos a hacer automáticamente 1000 veces por segundo. Como hay cosas que las tengo que hacer una vez por segundo, voy a tener que contar 1000 ahora, 1000 ahora. Y otras las voy a tener que hacer en todas las rutinas. ¿Sí? Ahí también voy a descubrir que la alarma corresponde que suene porque corresponde la hora con la alarma. Y en el programa principal voy a estar mirando si apretaron las teclas y voy a ir cambiando los modos de operación, diciendo que la pantalla parpadee o que no parpadee y definiendo qué valores hay que mostrar en la pantalla. ¿Se entiende cuál es la primera división de tareas? ¿Sí? Esto se ejecuta siempre, 1000 veces por segundo, se suspende la ejecución de esto y entra a ejecutarse esto. Termina y sigue exactamente en donde estaba como si nada hubiera ocurrido. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Variables. Voy a necesitar llevar un montón de variables, una serie de variables. No vale la pena verlas ahora todas en detalle,
por ahí vamos a volver a esto a medida que vayamos viendo el código. Pero necesito llevar la hora, necesito llevar los minutos, necesito llevar la alarma. Necesito una variable para mostrar las cosas en pantalla mientras estoy configurando la alarma sin tocar la alarma, ¿sí? Entonces necesito una variable temporal. Necesito saber si la alarma está sonando o no, necesito saber cuál es la tecla que apretaron, ¿sí? Una serie de variables que voy descubriendo a medida que voy escribiendo el algoritmo. La idea es que en los algoritmos van a aparecer con estos nombres, tienen estos tamaños, que es algo importante, y sirven para esto. Entonces, a medida que veamos el algoritmo, por ahí necesitan volver y ver algo de esto, ¿sí? Esas son todas las variables que vamos a usar. Esto es mi diagrama general del software, mi diagrama de bloques básico, ¿sí? Más o menos 10 elementos. ¿Qué tengo? Tengo una inicialización, poner todas las variables en cero, decir que arranque parpadeando, todo lo que hace falta para que esto empiece a andar, ¿sí? Y a partir de ahí tengo un lazo principal que va a estar ejecutando siempre tres cosas. Va a estar ejecutando qué tengo que mostrar por la pantalla, no los dígitos en sí, o sea, no el pasar del dígito 1 al dígito 2, del dígito 2 al dígito 3, sino tengo que mostrar la hora, tengo que mostrar la alarma, tiene que estar parpadeando los puntos, tiene que estar parpadeando los dígitos, ¿sí? O sea, conceptualmente, ¿qué tengo que mostrar en la pantalla en función de en qué modo estoy? El que la pantalla se vea prendida pasando de dígito en dígito se hace en la rutina de interrupción. Pero este le dice qué es lo que quiero mostrar. Qué números tiene que pintar y qué tiene que parpadear y qué no. ¿Sí? Eso lo hace el programa principal. Va a controlar si pasaron los 30 segundos de no apretar ninguna tecla. Va a leer las teclas. Y en función de eso, si no hay ninguna tecla pendiente, es decir, si no apreté nada y no pasaron los 30 segundos, voy a quedarme en este lazo, ¿sí? Si aprieto alguna tecla, empezaré un switch o un if, y depende de la tecla, tengo 6 rutinas. Si aprieto aceptar, si aprieto cancelar, si aprieto F1, si aprieto F2, si aprieto F3, si aprieto F4. Como F3 y F4 suben y bajan los números, directamente le puse subir y bajar dígito en lugar de F3 y F4. Y como F1 y F2 sirven para ajustar la hora de la alarma y la hora del reloj, le puse ajustar hora y ajustar alarma. Pero cada una de estas rutinas se ejecuta directamente en función de la tecla que aprieto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Por otro lado, porque dijimos que se hace en paralelo, mi rutina de interrupción refresca la pantalla, es decir, pasa el dígito que sigue, pasa el dígito que sigue y está permanentemente prendiendo y apagando los dígitos para que yo lo vea como una sola cosa. Actualiza la hora, incrementa el segundero, el minutero, etc. Y cuando cambiamos de segundo, porque esto se ejecuta 1000 veces por segundo, cuando arrancamos un nuevo segundo, o sea, cuando estamos en el valor 1000 y estamos empezando un nuevo segundo, va a hacer una serie de cosas como fijarse si tiene que sonar la alarma, por ejemplo. Entonces, esta rutina se va a ejecutar solo una vez de cada 1000 de estas interrupciones. ¿Sí? La rutina de configurar pantalla y a nivel estructural, yo voy a pensar que el reloj tiene 6 modos de funcionamiento. ¿Sí? El reloj puede estar en 6 estados distintos. Puede estar con la hora sin ajustar y entonces tienen que parpadear todos los dígitos. Puede estar normal, mostrando la hora y parpadeando el punto central. Puede estar ajustando los minutos de la hora, parpadean los minutos y la hora está quieta. Puede estar ajustando la hora. Puede estar ajustando los minutos de la alarma. Tengo que mostrar los minutos de la alarma en lugar de los minutos de la hora y tienen que estar todos los puntos abajo. Y puedo estar ajustando la hora de la alarma. ¿Sí? Entonces, mi reloj va a estar en alguno de estos 6 estados y con las teclas yo voy a ir cambiando de estados.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿No se incluyen los modos o el modo de alarma encendida, alarma apagada? Es modo normal. Modo normal. A nivel pantalla es modo normal. Solamente voy a prender el punto, voy a sacar el punto. Pero sigue estando en este modo. ¿Sí? Lo mismo que el puntito central. A veces se va a prender y a veces se va a apagar. ¿Sí? Lo podríamos haber diseñado de otra forma. Esta es la forma en la que opté por diseñarlo yo. No es ni por cerca la única. Quizá ni siquiera sea la mejor. ¿Sí? ¿Qué hace la rutina de inicialización? Bueno, define los valores iniciales de las variables. Por ejemplo, a la variable de modo la pone en 0, modo no configurado. ¿Sí? Habrá variables en las que no me preocupa y variables en las que sí. ¿Sí? Es una buena práctica asignarle valor a todas las variables, aunque no me interese si tienen un valor predefinido. Va a configurar las entradas y las salidas. Les dijimos que los GPIO había que decirle si eran entradas o si eran salidas, entonces tendré que decirle cuáles son los que son salidas y cuáles son entradas. ¿Sí? Eso lo tengo que hacer también acá. Y le tendré que decir que quiero una interrupción cada milisegundo configurando esto. No sé cómo, pero lo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, pongo en modo 0, pongo todas las alarmas y variables en 0, configuro los puertos de entrada-salida para que sean entradas y salidas, tema 8, configuro la interrupción cada milisegundo, tema 7. ¿Sí? Y yo creo que acá me va a convenir hacer esto. Esta rutina, que es la única que vamos a ver hoy casi seguro, es esta. ¿Sí? Esto es el cierre del lazo, ya sea porque no había ninguna tecla apretada o porque había una tecla y hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Lo primero que me pregunto es si el modo es menor a modo normal, menor o igual. ¿Sí? Eso quiere decir que voy a entrar por acá si estoy en el modo de no configurado, es decir, acabo de arrancar y tengo que hacer parpadear los minutos y la hora, o si estoy mostrando la hora. Y en ese caso, lo que quiero ver en pantalla, que está en la variable dígitos, la de refresco muestra lo que esté en dígitos. Tiene que coincidir con la hora actual. Con esto le digo que quiero ver la hora en la pantalla. ¿Sí? Tengo una variable de pantalla, que es la que usa el refresco para pintar. Y tengo una variable con la hora por separado, y yo copio la hora en la pantalla. ¿Sí? Si no estoy en modo normal, quiere decir que estoy configurando hora, minuto, alarma, minutos de hora o hora de alarma. O sea, estoy en alguna de las 4 configuraciones posibles. Entonces, tengo una variable auxiliar donde voy a armar lo que estás configurando y cuando termines, con eso lo voy a escribir en la hora o lo voy a escribir en la alarma si es que terminas bien. Y si no terminas, lo descarto. ¿Se entiende? Obviamente, cuando empecé a configurar la hora por allá abajo, puse acá la hora. Y cuando empecé a configurar la alarma, puse acá la alarma. Pero acá tengo lo que vos vas ingresando. Y eso es lo que quiero que se vea en la pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. Después, me fijo en una variable, en una bandera que me dice si la alarma está sonando. A esa bandera la va a poner la rutina de interrupción, que es la que va a decir son las 8, la alarma está a las 8
la alarma empieza a sonar. ¿Sí? Entonces, esta lo único que hace es prender el zumbador si está sonando y apagarlo si no está sonando. ¿Sí? Sacar en la salida la bandera lógica que yo tengo. A continuación, me voy a fijar si una variable de inactividad llegó a 0. Yo tengo que esperar 30 segundos y si en 30 segundos no apreté una tecla, tengo que volver al modo normal. Esa variable, en lugar de ir de 0 a 30, va a ir de 30 a 0. Cada vez que apriete una tecla le voy a dar el valor 30 y cada vez que pase un segundo en la rutina de interrupción le va a restar 1. Si esa variable llega a 0, hace 30 segundos que no aprieto ninguna tecla. Entonces, cambio al modo normal. Y en la próxima pasada ya muestro la hora, porque ya estoy en el modo normal. Si llegó a 0 y estoy distinto al modo normal. Si ya estoy en el modo normal, listo, no hago nada. ¿Sí? Es correcto que esté en 0 si estoy en el modo normal. Pero si estoy en otro modo, me tengo que volver al normal. Fíjense que como lo que yo estaba configurando estaba en la variable de ingreso, se descarta. ¿Sí? Bien. Y a continuación voy a leer las entradas para ver si hay alguna tecla apretada. Una vez que lea las entradas, acá voy a leer un byte o algo más grande, donde un bit es la tecla 1, otro bit es la tecla F2, otro bit es la tecla F3. Entonces voy a empezar a mirar cada bit. De eso que leí acá, el bit de la tecla aceptar está en 1, entonces tengo que ir, la tecla es aceptar. Si no, está el bit de cancelar. Si no, está el bit de F1. Si no, está el bit de F2. Si no, está el bit de F3. Si no, está el bit de F4. Si no, no hay ninguno. ¿Sí? Eso hace que si una persona decide apretar dos botones a la vez, Yo sé exactamente cuál es el que se va a usar. o sea, solo por prioridad, digamos, por software. Por la forma en la que estoy haciendo el escaneo, si vos apretás F1 y aceptar al mismo tiempo, voy a ver aceptar y no voy a ver F1. ¿Sí? Es parte de lo que hay que pensar. ¿Sí? Y podés tener distintas soluciones. Fíjate que yo leo todas las teclas, pero en este pedacito de software decido qué va a pasar. Podré cambiar ese pedacito de software si hace falta. Podría ser de que haciendo dos teclas no haga nada. También. Sí, podrás hacerlo. Fíjate que lo único que tendrás que hacer es agregar acá algo de lógica para que sea este y ninguna otra, aceptar, y caigas en ninguna si es que hay más de una. ¿Sí? Cortamos acá. Seguimos el miércoles a las 8, porque no hay práctico todavía.